Buenos días, soy Aníbal y conmigo vamos a aprender un poco de química. ¿Qué es la química? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo funciona en la vida diaria? Y sobre todo, ¿la vemos y la podemos nosotros comprobar en el día a día? Acompáñenme a verlo. Primero vamos a ver esta pequeña definición. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que se encarga de estudiar a la materia, su composición, estructura, propiedades y transformaciones. ¿Pero qué es la materia? La materia es todo aquello que contiene masa, es decir, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, los seres humanos, las plantas, el perro, un gato, una bacteria, un gas o hasta un automóvil. ¿Qué es la composición? La composición quiere decir de qué está hecha la materia. Por ejemplo, el plástico, la madera, el vidrio, el metal, etc. Al hablar de la estructura, nos vamos a referir a cómo es que se encuentran enlazados los átomos y las moléculas. Al hablar de las propiedades, nos vamos a referir a sus características, como la elasticidad, color, temperatura, sabor u olor, etc. Transformaciones. Esto quiere decir cómo es que la materia va a cambiar después de una reacción química. Por ejemplo, la madera se convierte en ceniza después de ser quemada. ¿Cómo ven, muchachos? Ahora bien, vamos a hablar acerca de la materia. ¿Qué es la materia? Por concepto y definición podemos decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por ejemplo una mesa, una silla, una máquina o un automóvil, una licuadora, lentes o unas tijeras, etc. Todo lo que puedas ver, todo lo que puedas observar y a tu alrededor es considerado materia. Pero, ¿qué es lo más importante saber sobre esto? En química, nosotros estudiamos la materia, pero estudiamos con respecto a los electrones, ya que en esta esencia nos preocupa mucho su comportamiento y los cambios que ocurren dentro de ella. Y estos cambios se dan, justamente, a nivel de moléculas y electrones. Nosotros podemos clasificar la materia en dos tipos, en las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente o elemento, y las mezclas son aquellas que tienen dos elementos o componentes o más. Las mezclas las podemos dividir también entre homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Por concepto, es aquella mezcla de sustancias que forman una sola fase, es decir, que tú no las puedes diferenciar a simple vista y no puedes ver tampoco los componentes de esta mezcla. Imagina que tienes un vaso con agua y le agregas sal. Empiezas a agitar y a mezclarlo. ¿Podrás diferenciar a simple vista dónde se encuentra la sal? ¿O cuánta sal se encuentra? No, es muy difícil, pues todo está en una sola fase, es decir, muy bien mezclado. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas son completamente diferenciables los componentes que hay. Por ejemplo, cuando combinamos el agua con el aceite, podemos ver que el aceite se va hasta el fondo y el agua claramente sube. Aquí es donde podemos ver cómo ocurre el proceso de sedimentación y podemos ver dos fases diferentes, es decir, una fase espesa y una fase líquida, que en este caso es el agua. Ahora, también hay dos tipos de sustancias puras, que son los compuestos y los elementos. Los elementos son aquellos que podemos encontrar en la tabla periódica, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el oro, la plata, el cobre, etc. Sin embargo, los compuestos son aquellos que son las combinaciones de estos elementos, como por ejemplo el agua, que contiene dos elementos que son el hidrógeno y el oxígeno. También, por ejemplo, el cloruro de sodio, que se compone del sodio y del cloro, formando así lo que nosotros conocemos como la sal. Ahora, ya sabemos cómo se clasifica la materia y también tiene propiedades y son de dos tipos, que son físicas y químicas. En las físicas podemos encontrar las generales y las particulares. Cuando decimos que son generales, nos referimos a que las vas a encontrar en cualquier objeto. Las propiedades particulares son aquellas que son relacionadas con las reacciones químicas.
Cada compuesto o elemento químico presenta una reacción característica ante la presencia de diferentes sustancias. Ahora, hablemos de los estados de agregación de la materia. En nuestro alrededor podemos observar tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, las fuerzas de atracciones entre moléculas es mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que se forman esas estructuras sólidas. Sin embargo, en el líquido, las fuerzas de acción y repulsión son aproximadamente iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Por eso es que se dispersa y van a buscar ocupar el mayor espacio posible. Por eso es que en algunos casos son almacenadas en diferentes recipientes y se les debe tener un extremo cuidado. ¿Cuáles son los tipos de cambios que puede sufrir la materia? Pues son los físicos y los químicos. En el cambio físico no hay alteración en su estructura química, es decir, que no cambia químicamente hablando. En el cambio químico sí hay alteración de la materia, pues esta se transforma en otra. Por ejemplo, en el físico, si tú tienes un clavo y lo doblas, sigue siendo un clavo o dejó de ser un clavo. En esencia, sigue siendo lo mismo, solamente cambió su apariencia al estar doblado, ya que lo puedes regresar a su estado original o bien seguirlo retorciendo, pero su composición de metal seguirá siendo la misma, esté como esté, a menos que sufra una combinación o tenga otra clase de reacción química al entrar en contacto con otro elemento. Ahora bien, un cambio químico, tomando como ejemplo al mismo clavo, es cuando éste entra en contacto con el aire o con el agua y con el paso del tiempo desarrolla óxido, es decir, esas manchas anaranjadas que cubren algunos objetos de metal, y esto es a causa de que el hierro reacciona ante diferentes estados del ambiente o bien mediante ciertas características que contenga el lugar en el que se encuentra. Como pudieron observar, la química se encuentra presente en muchas áreas de nuestra vida y por ello es bien interesante estudiarla y comprender cuáles son sus alcances en la vida diaria. Por lo tanto, muchachos, les voy a pedir que de tarea me busquen cuáles son las definiciones de materia, de elemento y de reacción.